¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches una vez más. Espero que se encuentren bien. Vamos a arrancar consejos y tips para gestionar los pensamientos y tomar acción, pero desde tu experiencia, lo que tú haces día a día. Y lo primero que quiero que entiendan es lo siguiente. Cuando una persona está, digamos, en conflicto con los pensamientos, no es el pensamiento en sí mismo el problema. Nosotros podemos pensar mil cosas. Los pensamientos no son el problema. El problema es la emoción ligada a ese pensamiento. Ese es el problema. Lo que no te va a dejar dormir, lo que te va a hacer sentir incómodo, inquieto, lo que te va a alterar, digamos, tu estado de ánimo, lo que te va a poner ansioso, lo que te va a deprimir, es la emoción ligada al pensamiento. Ese es el problema. Si nosotros pudiésemos aplicar lo que dice Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora, él menciona esta parte del observador, o sea, de poder observar prácticamente los pensamientos, pero más que observar, es, digamos, no dejarnos influir por la emoción ligada al pensamiento. Eso es lo que se refiere, porque esa emoción es la que genera la ansiedad, el estrés y todo lo demás. Si nosotros logramos entender este principio, por lo menos a mí me ha servido, es que no somos la emoción tampoco. Si nosotros empezamos a aplicar esta parte, ¿no? de observar más lo que estamos pensando y por qué lo pensamos, y en sí poder, digamos, separar la emoción del pensamiento, vamos a empezar a controlarlos. Se los digo desde mi perspectiva porque a mí me ha pasado, por ejemplo, sufrir ataques de pánico en su momento, me ha pasado tener mucha ansiedad a lo largo de procesos importantes en mi vida, me ha tocado, por ejemplo, noches de insomnio, me ha tocado, por ejemplo, mucho estrés, me ha tocado estar consumido muchas veces por preocupaciones. Entonces, esto no es una forma de vivir porque realmente no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta del daño que esto nos lleva quizá en el largo plazo. Algo que también considero que es válido es permitir sentirlos. Esto es importante porque solemos huir o evadir, más propiamente dicho, algo que nos genera incomodidad. Eso es algo que hacemos mucho. Si queremos nosotros tener control de los pensamientos, tendríamos que confrontarlos, no evitarlos. Tendríamos que permitir sentirlos. Si algo nos da miedo, hay que permitir sentir ese miedo. Si algo nos genera incomodidad, hay que permitir sentir la incomodidad. Por ejemplo, cuando hay ansiedad, la gente lo que hace es tratar de distraerse rápidamente. Eso pasa, o sea, como tengo ansiedad, entonces trato de hacer otra cosa, de poner que mi mente se enfoque en otra cosa para no sentirme así. No sentir a lo mejor que me falta el aire, o no sentir a lo mejor el ritmo cardíaco se acelera, o no sentir a lo mejor que me suenan las manos, cierto nerviosismo, no sentir a lo mejor esta incomodidad o este temor a hacer las cosas, y evitamos la situación, ¿sí? Evitamos la situación a toda costa. Sin embargo, no deja de estar presente, ¿sí? Y el hecho de estar evadiendo y estar de alguna manera escapando, tarde que temprano nos va a encontrar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Permitir sentir la situación, permitir sentir precisamente ese pensamiento que nos genera esta situación, ¿no? Por esto se recomienda muchas veces que si nosotros tenemos miedo a algo, pues vayamos de poco a poco, ¿no? De tal manera que vayamos acostumbrándonos a esa situación y a sentirnos en cierto nivel de control. Otro elemento importante, ¿no? Cuando estamos sobreestimulados por una situación, esto nos controla. Y estamos como seres rumiantes, ¿no? Dándole vueltas a este asunto que puede ser un asunto sin importancia. O sea, a lo que me refiero cuando les digo que estamos sobreestimulados, podemos haber visto, digamos, un programa de televisión en la noche, es decir, haber consumido una gran cantidad de información, que esto al final nos genera cierta emoción, aunque nosotros no seamos conscientes al momento de haber consumido esta información. Nos vamos a dormir, aparentemente, y de pronto estamos rumiando ideas absurdas en nuestra cabeza, ¿no? Y empezamos, en lugar de poder descansar, relajarnos y sentirnos bien,
pues lo que hacemos es estar totalmente inquietos y no logramos hacer el cambio que tendríamos que empezar en función de controlar, digamos, las emociones. Y es ahí lo que me lleva a esta cuestión de hacer una dieta del ruido mental. Si nosotros queremos tener mayor control, por lo menos a nivel personal, yo te puedo decir que el hecho de empezar a hacer una dieta de ruido es fundamental. ¿Dieta de ruido qué es? Noticias, información, redes sociales, películas, series. Les voy a decir cuál es el patrón regular de la gente. Trabaja la mayor parte del día, llega a la casa y quiere relajarse. Punto. Entonces, ¿qué suelo escuchar yo mucho? Quiero desconectarme. Pero ¿cómo es que tú te relajas o te distraes? Con más ruido mental, ¿no? O sea, con mayor cantidad de ruido, entonces, digamos, despejas tus preocupaciones, entre comillas, para meterle ruido y generar nuevas preocupaciones. Y lo peor, preocupaciones sin siquiera un tipo de fundamento, ¿no? Ahora te preocupas por lo que pasó en la película o te preocupas por lo que pasó en la serie. Eso, aunado a tus preocupaciones que tienes, al final de cuentas tienes un cóctel ahí que en lugar de ayudarte a estar mejor, pues simplemente estás peor. Ahora, ¿qué pasa con esta cuestión del ruido? ¿Qué pasa con esta cuestión prácticamente del exceso de información? Nosotros tenemos que entender un principio y es la parte de la química cerebral. Todos somos humanos y somos biológicos, por lo menos hasta este momento. Entonces la química cerebral funciona de alguna manera muy similar para todos. Sí, es decir, digamos, los componentes que nos ayudan a funcionar mejor a la mayoría de las personas. Entonces, tendríamos que conocer precisamente esta química cerebral, por lo menos cómo estamos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros, por ejemplo, en niveles, hablando de cosas que nos afectan como el cortisol? ¿Cómo estamos nosotros, por ejemplo, de cosas que nos benefician como la oxitocina o dopamina o endorfinas o aspectos de este tipo, ¿no? Es decir, cuando elementos que nos hacen sentir bien, digámoslo así. Entonces, serotonina, ¿sí? Tendríamos que entender nosotros cómo nos encontramos en relación a estos químicos. ¿Y qué tendríamos que hacer? Generar actividades o consumir alimentos o hacer ciertas labores o ciertas cosas que puedan estimular aspectos, digamos, que nos hagan funcionar mejor en nuestra química cerebral. Pero es nuestra responsabilidad saber cómo nos encontramos, porque la gente, les digo, o sea, muchas veces no se dan a la tarea de esto y me siento mal pero no hago nada, o me siento mal y repito el mismo patrón. No estoy a gusto y de pronto tengo ansiedad, tengo estrés, pero sigo haciendo las cosas que alimentan más esta ansiedad y este estrés, elevando mis niveles de cortisol y no me doy cuenta. Y de pronto me lamento y vivo deprimido y la vida no me sabe. Pero el punto al que voy es que no va a venir alguien de fuera a salvarte, ¿sí? Nosotros somos los responsables de que esto se pueda dar. ¿Les hace sentido o no les hace sentido? ¿Tiene lógica, no tiene lógica? ¿Creen que sirve? ¿Creen que no sirve? Coméntenme, por favor. Es muy importante para mí saber la opinión de ustedes. Gracias a todos. Muy buenas noches. Y pues a todos los que siguen la transmisión, nos vemos en un siguiente directo. Chao.